Ahora vamos con el cuarto clip. Es en relación al entrelazamiento cuántico. Esta es una de las cosas o de las historias más interesantes en ciencia que ocurrió en el siglo XX. En el año de 1935, publicado, no recuerdo si es en la revista de Anales de Física o Actas de Física, por ahí luego les averiguo. Por cierto, en la página 777 me llamó la atención porque es un número bíblico que se refiere a la unidad y a Dios. Me pareció totalmente interesante o metafórico. Alberto Einstein publicó junto con sus colegas Podolsky y Rosen una cosa que se llama el entrelazamiento, referente al entrelazamiento cuántico. Este asunto le llamó experimento mental, y sobre una base matemática él lanzaba, me refiero a Einstein, a este grupo, que generaron esa ecuación que le llaman EPR, Einstein, Podolsky, Rosen. Generó un modelo matemático donde lanzaba una partícula, un fotón, y el fotón lo rompía en dos, dirigiéndolo en direcciones opuestas. Entonces verificaba qué sucedía con el comportamiento de las partículas. Cuando se rompían en dos y se lanzaban en direcciones opuestas, y se medía el spin de la partícula. Entonces el spin es el movimiento, la rotación que tiene una partícula para un lado o para otro. Entonces ocurre que al hacer ese experimento mental y matemático, encuentra que cuando la mitad de la partícula se lanzaba a un lado y se le daba un giro, la otra mitad giraba en sentido contrario y giraba al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si se lanzan en sentido opuesto, la partícula que está en el otro extremo se va a mover en sentido contrario al mismo tiempo. No quiere decir que de aquí para allá o de acá para allá, sino es simultáneo. Einstein se perturbó muchísimo por ese hallazgo y él mismo le llamó el efecto fantasmal a distancia. El mismo Einstein le llamó efecto fantasmal a distancia, como si él creyera en los fantasmas. Entonces, lo que ocurrió era que él, esa teoría le daba de golpes a la teoría de la relatividad. Y ahí, con ese prejuicio del mismo Einstein, ese estudio lo mandó al archivo, ya no lo tocó. Y decía que era un artificio matemático, pero en realidad había dado con algo impresionantemente interesante, que iba a cambiar el concepto de la realidad. Lo que sucedía era que él no admitía que hubiera algo más veloz que la luz. Todos sabemos que la luz tiene una velocidad de 3.000 kilómetros por segundo. Sí, son 300.000 kilómetros por segundo. Es la velocidad de la luz. Bueno, pues ese experimento rebasa eso, porque estamos hablando de una comunicación simultánea. No es de aquí para allá o de acá para allá, sino es simultánea. Quiere decir que existe un entrelazamiento de la materia a pesar de que es rota para generar dos partículas. Todo esto quedó en la congeladora durante unos 30 años. Y por ahí en los 60s surgió un matemático que decidió retomar esa teoría, John Bell.
Y John Bell le hizo ciertos tratamientos matemáticos que lo llevaron a la conclusión de decir que Einstein estaba equivocado en esa interpretación, que no era un efecto fantasmal a distancia, que de hecho ocurría, ya tratándolo matemáticamente, con mayor precisión. A partir de entonces pasan 20 años o 10 años, 15 años, y surge un físico cuyo nombre es Alan Aspect, el cual vive todavía en Francia, hasta donde yo sé. Y él lleva a la práctica la teoría de Bell. Y al llevar la teoría de Bell a la práctica, un segundo, por favor. Bueno, perdón por esta disrupción. Entonces, al llevar esa teoría a la práctica, lo que hace es la misma experimentación, pero lo hace no en electrones, sino lo hace con fotones. Entonces lanza un haz de fotones y el haz de fotones lo parte en dos y ve la polaridad de un fotón respecto al otro fotón y encuentra que hay una correlación de la polaridad, no del 90, no del 50%, sino del 100%. Quiere decir que lo que está pasando con este fotón está pasando al mismo tiempo en el otro fotón. Y con sistemas computacionales distintos, toma las medidas de un lado y de otro y ve una correlación del 100%. ¿Qué quiere decir? Que la materia, aunque la veamos dividida, está profundamente unida, porque tiene una correlación del 100%. Entonces, ¿por qué nos deberíamos de extrañar que existe una correlación de fenómenos en la psique humana y en muchas otras cosas que podrían estar ocurriendo de manera simultánea y donde lo que está ocurriendo aquí tiene que ver con lo que está ocurriendo acá de manera simultánea? Eso se llama entrelazamiento cuántico, comprobado a nivel de partículas. La realidad está profundamente unida, entrelazada. Es unidad, todo es una unidad. Y nuestra vista, nuestros sentidos solamente se está encargando de dividirla para poderla interpretar de manera adecuada en el espacio y el tiempo. Ese es el principio de entrelazamiento cuántico.